la Tierra, hace unos 3.800 millones de años. Un lugar muy diferente al que conocemos hoy, con un cielo rojo casi totalmente cubierto por la ceniza y los humos debido a la gran actividad volcánica. Unas temperaturas en la superficie que rozaban los 90 grados centígrados y un solo supercontinente rodeado por un océano de agua hirviendo. Un lugar muy hostil, primitivo y caótico, pero de alguna forma, en algún momento, algo increíble ocurrió. Una molécula cobró vida. No lo vimos, no lo entendimos, pero ese instante lo cambió todo. Hoy vamos a explorar cómo pudo comenzar la vida en la Tierra. Y aunque no podemos saber exactamente cómo sucedió, tenemos 3 teorías principales que nos intentan dar una explicación. Desde el punto de vista científico, claro, porque eso de que la Tierra se creó en 7 días, ya no cuela. La sopa primordial. La teoría de la sopa primordial es una de las hipótesis más antiguas y conocidas sobre el origen de la vida en la Tierra. Fue propuesta por primera vez por Alexander Oparin, un científico de la antigua Unión Soviética en 1924. Es una teoría muy simple que plantea que la vida se originó a partir de moléculas orgánicas simples que se acumularon en los océanos primitivos, formando así una sopa rica en compuestos como aminoácidos, azúcares y nucleótidos. Estas moléculas se habrían formado espontáneamente a partir de compuestos inorgánicos, gracias a la energía disponible como los fuertes rayos UV, las descargas eléctricas y el fuerte calor geotérmico de la Tierra antigua. Imagina los océanos primitivos como un caldo gigante, una mezcla de agua, metano, amoníaco, vapor, rayos ultravioleta y electricidad. Todo revolviéndose, reaccionando, combinándose durante millones de años. Y dentro de ese caos, con el tiempo, estos compuestos se habrían organizado en estructuras más complejas, hasta formar protocélulas, dando origen a los primeros organismos vivos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues en 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey hicieron en la Universidad de Chicago el experimento más famoso que respalda esta teoría. En un ambiente cerrado simularon las condiciones que se cree tenía esta atmósfera primitiva, creando esta llamada sopa primordial, a la cual aplicaron ciertas descargas eléctricas como fuente de energía, y en tan solo una semana ya tenían formados varios aminoácidos básicos para la formación de proteínas. Estas proteínas son componentes básicos para la formación de moléculas orgánicas. Desde entonces, muchos han repetido el experimento, ajustando los gases, la presión y la temperatura, y una y otra vez los resultados son similares. Aparecen compuestos orgánicos, incluso azúcares, bases nitrogenadas y otros elementos claves para el ADN y las proteínas. Pero, ¿basta con una sopa? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque tener ingredientes no es lo mismo que tener un plato terminado. Se necesitan condiciones especiales, lugares donde las moléculas se concentren, reaccionen y se organicen. Por eso, algunos científicos piensan que esta sopa se cocinaba en lagunas poco profundas, donde el sol evaporaba el agua, concentrando los compuestos. La teoría de la sopa primordial no explica todo. Aunque ha sido crítica y debatida en tiempos actuales, sí plantea una idea poderosa: que la vida no fue un accidente mágico, sino la consecuencia lógica de la vida y el tiempo. Hoy
Los ingredientes están por todo el universo. Quizá en alguna otra parte, otra sopa esté burbujeando, esperando su primer rayo, su primer aminoácido, esperando vida. Las fuentes hidrotermales. Pero, ¿y si la vida no se originó en la superficie? Cuando pensamos en el origen de la vida, muchos imaginan una charca cálida, relámpagos y moléculas bailando bajo el sol primitivo. Una especie de sopa cósmica burbujeante. Pero, ¿y si todo empezó en un lugar completamente distinto? No en la superficie, sino en las profundidades del océano. A miles de metros bajo el nivel del mar, en completa oscuridad, donde el sol no llega y el agua hierve desde el centro de la Tierra. Existen estructuras extrañas y humeantes, las chimeneas hidrotermales, y en particular, unas muy especiales, las fuentes hidrotermales alcalinas. Estas fuentes expulsan agua rica en minerales a unos 60 grados, con un pH tan alcalino como el de un jabón. Parece un entorno hostil, pero podría ser el vientre de la vida misma. ¿Qué las hace tan especiales? Primero, están repletas de hidrógeno, metano y minerales, como el hierro y el azufre. Estas sustancias reaccionan entre sí de forma natural, sin necesidad de enzimas ni magia biológica, como si la Tierra estuviera cocinando algo lentamente. Segundo, las paredes de estas chimeneas están llenas de poros microscópicos que actúan como mini laboratorios naturales. Allí, moléculas simples se concentraban, reaccionaban y se transformaban. Una especie de química confinada, protegida del caos del exterior. Y tercero, estas fuentes generan gradientes de energía, diferencias de acidez y temperatura que pueden usarse para crear moléculas más complejas. ¿Te parece conocido? Es la misma estrategia que utilizan nuestras células hoy para producir energía. Es como si, antes de que existiera la vida, ya existiera un sistema que imita su funcionamiento. ¿Qué salió de ahí? Pequeñas moléculas orgánicas, ácidos grasos, aminoácidos, quizás hasta fragmentos de ARN. Algunas de ellas quedaron atrapadas en vesículas. Pequeñas burbujas de grasa serían las protocélulas, los primeros cuerpos del mundo prebiótico. Dentro de esos poros minerales, en la oscuridad absoluta, probablemente comenzó la química de la vida. No sabemos exactamente cómo una reacción llevó a la otra, pero cada vez hay más evidencia de que la vida no surgió por un golpe de suerte, sino gracias a un entorno con las condiciones exactas. No hizo falta una charca milagrosa ni rayos celestiales, solo calor, presión y paciencia. Mundo de ARN. Todos hemos oído hablar del ADN. Es el plano de la vida, el código que dice quiénes somos. Pero, ¿y si la vida no empezó con él? ¿Y si antes del ADN hubo algo mucho más simple, algo más antiguo y en cierto sentido más vivo? Hablamos del ARN. El ARN o ácido ribonucleico es como el hermano menor del ADN. Tiene una sola cadena, no dos. Puede almacenar información, pero también puede hacer algo que el ADN no puede: actuar. Algunas moléculas de ARN tienen la capacidad de plegarse y comportarse como enzimas,
se les llama ribosimas. Y eso, en el mundo prebiótico, lo cambia todo. Esta teoría dicta que antes de que existieran células, proteínas o ADN, existió un mundo dominado por el ARN. Una era donde estas moléculas eran las protagonistas, almacenaban información y ejecutaban reacciones químicas. Eran, al mismo tiempo, el plano y el constructor. A diferencia del ADN, que solo guarda información, el ARN puede hacer dos cosas. Guarda información como una receta y también ejecuta esta información como si fuera el propio cocinero. ¿Cómo lo hace? Porque ciertas formas de ARN se pliegan como origami molecular. Adoptan formas tridimensionales que les permiten comportarse como enzimas, catalizando reacciones químicas. Es aquí donde la historia se vuelve interesante. En un entorno como la Tierra primitiva, donde abundaban los bloques básicos de la vida, aminoácidos, azúcares y nucleótidos, las moléculas de ARN pudieron empezar a formarse espontáneamente y algunas de ellas, por azar y química, se empezaron a replicar, no perfectamente, pero lo suficiente para copiarse, mutar y seguir. Cada nueva copia tenía ligeras diferencias. Las más estables, las más rápidas, las más eficientes, sobrevivían y se multiplicaban. Lo que estás escuchando, no lo olvides, es evolución antes de la vida. Con el tiempo, estos ARN pudieron encerrarse dentro de membranas simples, como burbujas de grasa llamadas vesículas lipídicas. Estas protocélulas eran como pequeñas islas flotantes, protegían el ARN, le daban un espacio y dentro de ellas la química seguía mejorando. Este fue quizás el primer paso hacia las células modernas. El rompecabezas se completa. Hasta ahora hemos hablado de 3 teorías. Cada una cuenta una historia distinta, pero en realidad no están en conflicto, se complementan. La sopa primigenia nos dice dónde surgieron los ingredientes. Las fuentes hidrotermales nos muestran el entorno ideal donde pudieron organizarse. Y el mundo de ARN nos presenta al primer protagonista. Podemos ver estas teorías como capítulos de una misma historia. En el primero, los elementos se mezclan en un caldo químico. En el segundo, encuentran refugio en los rincones profundos de la Tierra. Y en el tercero, una molécula se despierta y comienza a replicarse. No es una sola respuesta, es una alianza de ideas que, juntas, nos acercan a ese momento clave en el que la química se convirtió en biología. Pero, ¿qué ocurrió después de que esa primera célula se creó? Pues todavía tenemos un largo camino por delante para llegar a lo que somos hoy en día. Un camino que llamamos evolución.